Muy buenos días y como todos los lunes estamos en este espacio de conversación dentro de nuestro programa Visita de Médico. Hoy estamos preocupados como población hondureña y hemos traído este tema porque sin duda va a resolver muchas de las inquietudes de todos nosotros. Y es que el número de contagios en este primer mes del año 2021 ha tenido un repunte importantísimo. Lamentablemente, en las últimas semanas también hemos tenido la desafortunada noticia de que al menos 27 doctores del Instituto Hondureño de Seguridad Social en San Pedro Sula han sido ingresados a salas de emergencia justamente para ser atendidos por este tema de COVID-19. A todo esto le sumamos el poco acceso que Honduras ha tenido en el tema de vacunación. Si bien es cierto, hay unas noticias esperanzadoras, también sabemos que todavía lo vemos un poco lejano. Para hablar de todo esto, hemos invitado hoy a nuestro programa al doctor Carlos Aguilar, especialista en neumología. Doctor, gracias por estar con nosotros. Gracias, doctor. Muchas gracias por la invitación. Desde luego que este es un tema que nos atañe como sociedad, como país y por supuesto una enfermedad ciertamente cambiante, tal como usted lo ha mencionado muy bien en la introducción. Hallazgos científicos cada día más importantes y también, por supuesto, el incremento en el número de casos en nuestro país que nos pone frente a un reto y tal como usted bien lo decía, ¿qué esperar para el 2021 de cara a lo que ha sucedido en las últimas semanas? ¿Cómo poder enfrentarlo? Y por supuesto que nuestro país, que nuestro público, que la gente esté más informada. Así es, doctor, y nosotros nos sorprendemos. En la actualidad, las cifras oficiales de personas contagiadas oscila en los 138,000 personas contagiadas. Doctor, si algo hemos aprendido en la pandemia, y quisiera yo que de no ser así, usted nos aclare, es a exponenciar a la décima potencia la cifra oficial. Es decir, si nosotros tenemos una cifra de 138,000 personas con pruebas positivas, y además con una cifra oficial, nosotros podríamos hacer ese cálculo, doctor. Esto pues lo hemos aprendido a través de los medios de comunicación de ciertos especialistas que hemos tenido durante este año 2020 y lo que va del 2021 manejando esta cifra. Doctor, quisiera que nos aclare si esto es real o no lo es. Y en base a esto, doctor, entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros o cómo visualiza usted, doctor, el comportamiento en esta cifra de contagios para el primer semestre del año 2021, doctor? En términos de análisis epidemiológico y estadístico, es virtualmente imposible en nuestro país poder, digamos, atreverse a dar una cifra, aun y cuando las proyecciones en otros países y partiendo del hecho que sí conocemos cuántos pacientes aproximadamente podrían infectarse de un contacto, es decir, del caso cero, podríamos entonces hacer una estimación que se acerca efectivamente a la cantidad que usted había mencionado. Yo particularmente en esto soy muy prudente y prefiero, aún y con todo lo que eso implica, adherirme a las cifras oficiales, puesto que esto tiene un enorme impacto en el manejo de los recursos, en el manejo de, más bien en el diseño de las estrategias, pero es lógico pensar, hacemos pocas pruebas, hacemos pocos diagnósticos y es preferible, tal como se expresaba de parte suya, asumir de que el número de casos realmente en el país puede ser 10 veces lo de las cifras oficiales. Insisto, a menor pruebas, menor número de diagnósticos, pero el sentido común nos dice, yo diría incluso, Gisela, que si usted le pregunta a cualquier persona de su grupo familiar o de amistades, será rarísimo que alguien no tenga en su propio círculo familiar o de trabajo alguien que sea infectado. Y ese alguien que sea infectado seguramente deberá tener al menos unas 5, 10 o 20 personas conocidas que se han infectado y ahí usted puede sacar las conclusiones sobre el número de personas que están o que han sido infectadas en nuestro país. Que han sido afectadas, doctor. Y aquí quiero preguntarle, porque es que hay tanto, es una enfermedad que está joven, doctor, que se sigue, usted bien lo decía al inicio, seguimos aprendiendo sobre esta enfermedad, doctor, pero ¿qué tan cierto es que las personas que ya han sido contagiadas alcanzan esa inmunidad natural, doctor?
No hay certeza sobre la contundencia de esa afirmación. Sin embargo, recientes análisis confirman cada vez más que sí queda un grado de inmunidad que, aunque no sea detectado en sangre, y si usted me permite ponerme de ejemplo, pues le cuento que yo sufrí COVID y en ningún momento desarrollé anticuerpos medibles en sangre, lo cual no quiere decir que no tenga inmunidad. Tenemos dos tipos de inmunidad, una que se llama humoral y otra celular. Yo creo que la celular me ha protegido a mí como a muchísimas personas que no desarrollaron anticuerpos medibles. Y nos hemos puesto, digamos, en el sistema observacional, en el método científico observacional, Perfecto. partiendo del hecho de que si hay cientos de miles de personas que se infectaron y que no se han vuelto a reinfectar, uno creería que es muy poco probable que la reinfección se pueda dar. Pero hay algunos casos ya documentados que sí efectivamente se ha, digamos, demostrado esta infección, de tal manera que sí, yo creo que debemos de considerar la posibilidad de que el riesgo de reinfección exista, y para eso los que hemos ya sufrido COVID tenemos que seguirnos cuidando mucho y partir de la posibilidad de que la reinfección es factible. Así es decir, por supuesto, no bajar la guardia, doctor, seguir siempre alertas, aún que usted ha sido infectado. Y es que a donde yo quiero llegar, doctor, y es porque es una inquietud para todos. ¿Cuántas personas se han contagiado? Si podríamos hablar que está todavía en estudio, como bien lo ha dicho usted, si estas personas pueden o han adquirido esa inmunidad natural. Luego vendría entonces el tema de las vacunas, doctor. Nosotros sabemos que Honduras ha sido el país más rezagado en la región centroamericana en cuanto al acceso a las vacunas. Sabemos también que hemos recibido esta noticia esperanzadora que el COVAX, la Organización Mundial de la Salud, nos va a dar el primer lote de vacunas a finales del mes de febrero, principios del mes de marzo, en el mejor de los escenarios, y se calcula que este lote es de 1.8 millones de vacunas. Por otro lado, también ya se nos ha oficialmente hecho la aclaración, o se nos ha dado esta buena noticia que en el mes de abril el AstraZeneca también traerá el primer lote de vacunas que el Estado ha comprado a esta farmacéutica y que anda alrededor de los 1.4 millones de vacunas. Entonces, sumando toda esta información, doctor, nosotros y sumando y partiendo del 9.5 millones de personas que somos los hondureños actualmente, doctor, ¿cómo visualizaría usted en el primer semestre de este año 2021? ¿Hasta dónde llegaría la capacidad de inmunidad de nuestra población hondureña, doctor? Bueno, si esas cifras se convierten del discurso oficial a la realidad, uno debería pensar entonces que estaremos frente a un panorama esperanzador, frente a un escenario que cambiará radicalmente el curso de la pandemia en nuestro país, pero honestamente conociendo el sistema público de salud, conociendo además las características, yo diría que socioculturales del entorno y la enorme burocratización que hay en estos procesos, yo guardo serias dudas que efectivamente este proceso vaya a ocurrir con tal celeridad. No obstante, conozco personalmente a quienes están directamente manejando el plan, el programa para este proceso de vacunación. Tengo una enorme confianza en la capacidad profesional de 2, 3 personas que están dirigiendo este proceso. Y si eso fuese así, yo creo que Honduras se encamina a probablemente un primer semestre o comienzos del segundo semestre de este año con una disminución importante del número de casos de pacientes que se hospitalizan y fallecen. Aquí quisiera yo destacar algo, Gisela, si me lo permite, Por y es supuesto que que sí, doctor. el impacto que vamos a tener con la vacuna, debemos de saber cuál va a ser. ¿Qué estamos esperando de la vacunación? ¿Que desaparezca el virus de Honduras? No. ¿Que nadie se vuelva a enfermar? Tampoco. ¿Que disminuyan el número de personas del sistema sanitario público que fallecen por el COVID? Sí. ¿Que disminuyan los muertos, los fallecidos en los grupos de riesgo? También. ¿Por qué? Pues justamente porque estos serán los primeros que serán vacunados.
Es decir, aquellas personas que nacieron entre el año 1930, por ahí 1940, que son los adultos mayores que tienen alrededor de 80, 85 años o más, son las personas que más fallecen al infectarse del coronavirus, y por supuesto es el segmento que hay que vacunar de manera inmediata. Y otras décadas cercanas, como los que nacieron en la década del 50, y paralelamente el personal de salud. Esas son las expectativas, y tal como usted lo mencionaba en la introducción, el número de personal de salud, de médicos, enfermeras, que ha sido recientemente hospitalizado y algunos lamentablemente que han perdido la vida, es alarmante. Ahí es donde la vacuna va a tener un impacto con resultados inmediatos, porque empezaremos a ver entonces de manera muy rápida que menos personal de salud entonces es hospitalizado, y por supuesto logramos evitar la pérdida de vidas. Y me parece una estrategia estupenda, doctor. Bueno, la estrategia que se sigue a nivel mundial, los protocolos, ¿cierto? Para la vacunación. Esto nos da a nosotros como población un tanto más de seguridad, pero acá también quiero aprovechar, doctor, y que usted nos comparta cuáles serían sus consejos para el comportamiento del resto de la población, doctor, porque podemos bajar todos la guardia precisamente por el desconocimiento y porque decimos, bueno, las vacunas ya están próximas a llegar, y toda esa información tergiversada puede llegar a nuestros oídos y estar mal informado. Doctor, ¿cuál sería su consejo para nuestro comportamiento en los próximos meses o, por qué no decirlo, para la proyección para todo el 2021, doctor? Voy a repetir el consejo que tuvimos a bien emitir en el mes de diciembre, antes de las fiestas de Navidad y de fin de año. Fíjense que hay una combinación de elementos que nos hacen, yo creo que involuntariamente, como se dice popularmente, bajar la guardia. En diciembre se insistió de parte de quienes hemos tenido la oportunidad de dar algunos consejos, que no nos confiáramos, que el hecho de tener pruebas negativas, incluyendo PCR, no significa y no significaba en aquel momento que estábamos exentos de enfermarnos o de enfermar a los demás, y que las reuniones familiares deberían de suspenderse y hacer un esfuerzo por evitarlas. ¿Qué sucedió? El agotamiento físico y mental de un confinamiento prolongado, la presión social y cultural de tener que celebrar la Navidad, porque si no el mundo se cae, si no nos reunimos alrededor del arbolito, hizo que muchos grupos familiares, pero muchísimos, se reunieran, y que ahora tengamos una explosión de casos que están llenando los hospitales. Lo mismo sucede ahora con el tema de las vacunas. Si no estamos lo suficientemente alertas, enfocados, concentrados y concienciados, estoy seguro que nos vamos a confiar. El único elemento que ha demostrado ser efectivo para prevenir el coronavirus es este elemento, si me lo permite. Este cubreboca que tenemos meses de estar usando y que quizás estamos cansados, que se nos empañan los anteojos, que qué pereza, que qué aburrido, ha salvado cientos de miles de vidas. No lo dejemos, sigámoslo usando, falta poco para que nos vacunemos. Y también de manera inconsciente, pienso yo, y quiero referirme aún con la opinión de algunos sectores del gremio médico, sí, el uso de la ivermectina como profiláctico. Eso nos hace creer psicológicamente, involuntariamente, que estamos protegidos, y no es cierto. Todos los grandes consensos científicos, particularmente la Organización Mundial de la Salud, la Sociedad Hondureña de Infectología y grandes grupos de pensamiento a nivel mundial, han ya liberado declaraciones diciendo que la ivermectina no funciona como profiláctico. Por favor, no se tome la ivermectina creyendo que eso lo va a salvar. Sigamos apostando al cubreboca, sigamos apostando al lavado de manos en tanto no estemos vacunados. Quizá la ivermectina no le va a hacer daño, pero no lo va a proteger. Y usted se va a confiar, ya lo hemos visto, personal de salud incluso. Por lo tanto, una opinión expresada con el único deseo de contribuir a que menos compatriotas se enfermen es seguir usando el cubreboca, lavándose las manos, distanciamiento físico, y no tomen ni ivermectina, ni cloroquina, ni ninguno de esos productos que desafortunadamente no funcionan. Porque si funcionaran, póngase a pensar usted, no habrían los cientos de miles de casos en todo el mundo. Y yo creo que
este es como el corolario de esta intervención mía, por lo menos en términos de la prevención. Perfecto, doctor. Y para nosotros es un enorme regalo porque si hay algo que lo que nosotros tenemos que quedarnos es con eso que usted ha dicho. No bajemos la guardia, no, ya está, la meta se mira a muy corto plazo, mediano plazo, pero ya hemos todos como población hecho este enorme esfuerzo. No bajemos la guardia y agradecidos totalmente, doctor, por estos consejos enormes. Ya no me queda más que agradecerle, doctor, este espacio que nos brinda, que nos ha brindado. Sabemos que usted está en primera línea, su agenda es bastante apretada, sobre todo en estos momentos. Doctor, gracias, y en nombre de la población hondureña, gracias por toda esa labor que usted y todos sus colegas hacen por todos nosotros, doctor. Muchísimas gracias. ¿Algo que quiera agregar, doctor? Únicamente, pues, reiterarles el agradecimiento, decirles que para los médicos que estamos en primera línea, como ha sido desde nuestros comienzos como estudiantes de medicina, servir a nuestros compatriotas, servir a nuestra población, más bien es un privilegio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Y bueno, nos quedamos nosotros con esta información valiosa. Gracias, doctor Aguilar, nuevamente. Y a usted que nos mira desde casa, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo lunes. Que esté bien.